Y hay que decir que el sepelio del compañero Pardo fue seguramente el acto más increíble que hemos tenido. Tal vez fue el mismo destino el que quiso que Jaime Pardo Leal naciera en un hogar humilde de un pequeño pueblo de raíces conservadoras, por la misma razón que quiso que empezara su carrera en la rama judicial desde el eslabón más bajo y llegara a ostentar la dignidad más alta. Porque su discurso sería así también, empezaría a calar en las mentes de los más necesitados. Y terminaría preocupando a quienes a través de la historia se han aprovechado de la inmensa desigualdad social que campea en nuestra nación. Una vez un país en llamas, un rey suicida lo gobernaba. Miserias, balas, hambre, masacre, todo era igual. Donde la vida era solo un lujo, de la que se alimentaba el brujo. La muerte ungía con lluvia, sangre al amanecer. Fue un buen padre, muy querido, un gran compañero, un gran amigo. Él era un hombre sencillo, ¿no? Porque Jaime Pardo era del pueblo. Jaime Pardo llegó, como él mismo nos contaba, con los zapatos rotos o sin zapatos a Bogotá, y vivía en habitaciones, en pensiones, pagando, y así fue que estudiaron. Él y mucha generación de esa época. Pues era un muchacho muy alegre, muy amigo, de mucha amistad de todos nosotros, toda la gente. Le gustaba mucho echar chistes, cuentos, y cuando estaba estudiando en la universidad, ingresó a las juventudes comunistas. Con Jaime Pardo Leal se le puede destacar, primero, su honestidad, segundo, su vocación de servicio, y tercero, ese compromiso que tenía con la rama judicial. Cuando Jaime llega al Poder Judicial, encuentra ese Poder Judicial postrado, y lo primero que dice es que hay que replantear el tema del bipartidismo dentro de la rama judicial y sobre todo pelear para que la gente tenga estabilidad laboral a través de la carrera judicial. Jaime fue de los precursores de la carrera judicial en Colombia y además por reivindicar no solo la vigencia del Estado de Derecho para los ciudadanos, sino de unas condiciones dignas mínimas en la rama judicial que permitiera que la gente tuviera un salario digno, que tuviera un tratamiento normal frente a los demás ciudadanos y sobre todo que la rama judicial dejara de ser la rama seca de la administración pública. Jaime Pardo Leal nunca se ponía una corbata, muy difícilmente, pero como juez era un juez incorruptible, era un juez comprometido con lo que significaba a la administración de justicia. Él, además de ser un jurista íntegro, él desarrolló lo que tiene que ver la teoría del delito político, porque el derecho político es el derecho que respalda o que consagra de alguna manera el derecho que tienen los pueblos a rebelarse cuando no es justa la convivencia. Y entonces los guerrilleros, por ejemplo, pues ellos estaban enmarcados en el delito político, y esa fue una figura que él manejó durante toda su carrera cuando le tocó decidir la suerte en los procesos políticos. Lo que denunciamos es de que sean utilizados desde fuera y desde adentro las Fuerzas Armadas para cumplir una función desestabilizadora, antidemocrática y de incitación contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión. Cuando Jaime Pardo Leal llega al sindicalismo de la rama judicial, se conforma lo que hoy se llama Azonal Judicial, y eso fue un cambio total, un cambio revolucionario, no desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la dinámica del sindicato Azonal Judicial. ¿Qué se logró?
muchas cosas, no solamente para los trabajadores de la rama judicial, sino para el país, de mejoramiento de la justicia, el sueldo, en prestaciones sociales, mejores condiciones de muebles y ya elementos de oficina que no se tenían, que eran para esa época de última innovación. El legado de Jaime Pardo Leal está básicamente centrado en la autonomía e independencia judicial y en la carrera, porque la carrera fue una de sus principales preocupaciones, pero además la lucha por los derechos de los trabajadores y unas reformas que conllevaran y condujeran a unas mejores condiciones de trabajo y de vida de los colombianos. Sus ideas no eran compartidas en esa época y entonces hasta ahí llegó su trabajo como trabajador de la rama judicial, porque él decía que todos teníamos que ser uno solo, una sola unidad, una sola familia, pero por tener él su trayectoria como sindicalista, por buscar el bienestar de los trabajadores de la rama judicial, por buscar reivindicaciones, eso no fue visto y por eso él no llegó a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que fue y debe ser como la única vez en que el debate para elegir a un magistrado al Tribunal Superior de Bogotá duró casi 2 meses. La Corte Suprema de Justicia debatió durante más de 2 meses cómo elegirlo, si él era muy subversivo. Lo tenían enmarcado pues en una persona rebelde, era un tipo de izquierda y por lo tanto ser elegido magistrado era como un acto violento para la clase dirigente más reaccionaria de este país. Y entonces lo más reaccionario de la Corte decidió que él no podía estar ahí. Se le llamaba Pestañita, porque a toda la vivía haciendo pestañas. Pero era un hombre de un humor incalculable. A cualquier cosa le sacaba humor. Para nosotros era un inmenso placer compartir con Jaime Pardo Leal, porque no obstante ser un servidor público, siempre tenía una sonrisa a flor de piel. Desafortunadamente se nos fue muy temprano, porque ha podido dejarle muchas cosas buenas a Colombia. Una pérdida para este país muy grande. Y de ahí para acá toda una generación que nos dejó descabezados. No, claro, y ese es un vacío que no se llena tan fácilmente una personalidad de esa naturaleza. Hay un esfuerzo histórico de muchas personas de no querer que su memoria se acabe. Hay una cuestión que es bien particular y es que en las Américas, como en 13 más o menos, instauran un monumento a él. Y este monumento más o menos en 2012-2013 desapareció, lo quitaron. Hoy en día tú puedes ir allá y es una columna de hierro, pero esa columna de hierro tenía pues la imagen de él con un brazo alzado, como dando un discurso, ¿cierto? Y este monumento lo desaparecen. Cuando Jaime Pardo Leal fundó la zona judicial, únicamente existía en la rama judicial un solo sindicato. Hoy existen al interior de la rama judicial aproximadamente 12 sindicatos, cosa que tiene que estar retumbando en la tumba Jaime Pardo Leal, porque 12 sindicatos prácticamente nos llevan la vocería de los servidores de la rama judicial. Yo veo con preocupación y con profunda tristeza la división que existe entre los trabajadores con la proliferación de organizaciones sindicales. Lamentablemente allí se perdió el horizonte. Y terminamos con 2 o 3 sindicatos, cada uno con un sindicato en una individualidad muy peligrosa, pero además muy dañina, porque de eso que ha quedado. Entonces no ha quedado nada y los ha colocado en una posición de debilidad, por ejemplo, para enfrentar una reforma como la que se viene. ¿Qué opina el Poder Judicial ahí? La base del Poder Judicial, ¿qué va a opinar? Si están tan fraccionados. Nos lo quitaron físicamente, pero a Jaime no lo han eliminado en lo que tiene que ver en su ideario político y en su ideario sindical y en su ideario social. Porque hoy más que nunca te recordamos
y hoy más que nunca nos hace falta. No había otra forma de impedir que germinara la semilla de la justicia, sino acallando su voz. Eso pensaron quienes fraguaron las ideas que apagaron su vida aquel fatídico 11 de octubre de 1987. Cuán equivocados estaban, porque Jaime, con sus acciones y pensamientos, supo sembrar esa semilla de justicia en el campesino, en el estudiante, en el pueblo, en el sindicato, en las nuevas generaciones que hoy día anhelan una Colombia mejor y que entienden que el legado de Jaime Pardo Leal debe florecer.